Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. El genio oculto, como el conserje y un estudiante manipularon a toda la escuela secundaria. Durante mi tiempo en la secundaria, había un chico llamado Eduardo del que todo el mundo hablaba. Bueno, no solo de él, sino más bien de las historias que giraban a su alrededor. Era uno de esos tipos que tenía todo bajo control, y nadie, absolutamente nadie, lograba atraparlo. Todo el mundo en la escuela sabía que Eduardo traficaba drogas. Nadie lo ocultaba, él no tenía ni el mínimo interés en disimularlo. La policía lo detenía cada vez que ocurría algo relacionado con drogas, pero nunca había pruebas suficientes para atraparlo. Lo más impresionante era que él no solo se reía de la policía, sino que también jugaba con ellos como si fuera un juego. Recuerdo como si fuera ayer las veces que la policía llegaba a la escuela en medio de la clase. Todos se ponían nerviosos porque sabíamos lo que eso significaba, revisar a Eduardo. Unos cuantos agentes armados con una orden de registro recorrían el pasillo, y la gente comenzaba a murmurar que, ahora sí lo atraparon. Pero siempre era lo mismo, un candado roto en su casillero, una búsqueda desesperada por su mochila. Pero nunca había nada. Solo se escuchaban las risas de Eduardo al final de la clase, mientras se retiraba, como si nada hubiera pasado. Lo que más me sorprendía era que Eduardo no se mostraba asustado. Era como si tuviera un sistema de distracción perfecto, algo que nosotros no podíamos ver pero que él manejaba con una facilidad pasmosa. La administración de la escuela, la policía, los profesores, todos parecían ser parte de su juego. Nadie podía atraparlo, pero nadie podía entender cómo lo hacía. Una vez, las autoridades decidieron cortar los candados de todos los casilleros, pensando que tal vez Eduardo escondía las drogas en alguno de los casilleros que no estaban asignados. Yo estaba en el pasillo, observando, cuando vi cómo los trabajadores de la escuela cortaban los candados uno por uno, buscando en cada rincón posible. Todos los estudiantes se reían nerviosos, esperando a que encontraran algo. Pero al final del día, como siempre, no se encontró nada. Eduardo estaba allí, como si nada hubiera pasado, con esa sonrisa burlona en su rostro. La situación llegó a tal punto que el director decidió tomar una medida aún más extrema. Mandó a cortar todos los candados de la escuela y hacer un registro general de todos los casilleros. Había rumores de que Eduardo escondía su mercancía en lugares tan obvios que nadie pensaría en buscarlos. Decidieron hacer lo que se llamaría una revisión a fondo, y claro, todo el mundo estaba pendiente de lo que podría ocurrir. El primer día del registro fue caótico. Los casilleros estaban vacíos. Nadie había encontrado nada. Y así siguió durante semanas. Eduardo parecía disfrutar la tensión en el aire. Nadie podía entender cómo lograba burlarse de todos sin que nunca lo atraparan. Los rumores corrían como fuego. Algunos decían que tenía conexiones con personas fuera de la ciudad, otros pensaban que tenía algo que ver con la administración de la escuela. Pero la verdad era mucho más simple, mucho más astuta de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Recuerdo que una vez, mientras escuchaba a unos chicos en el recreo hablar sobre Eduardo y su capacidad para manipular a todos, pensé, ¿por qué nunca lo atraparon? ¿Cómo podía ser tan perfecto en lo que hacía? La respuesta, por supuesto, llegaría mucho después, cuando la pieza final del rompecabezas encajó de manera bastante inesperada. Por ese entonces, yo solo era un espectador. Alguien que observaba con curiosidad cómo Eduardo manipulaba a todos, incluso a los profesores, a los estudiantes y a la policía. Había algo en su actitud, esa calma absoluta en medio del caos, que me hacía pensar que él estaba jugando un juego mucho más grande del que todos pensábamos. La forma en que lograba hacer que todos pensaran que él era el culpable, mientras se mantenía completamente limpio, era impresionante. Fue entonces cuando comencé a observar con más atención a otras personas. Principalmente a los adultos que parecían estar involucrados en todo esto, de alguna manera. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero sentí que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría por completo mi perspectiva de las cosas. Y no me equivoqué. Una tarde, mientras estaba esperando el autobús después de la escuela, vi algo que me llamó la atención. Un hombre al que no le prestaba mucha atención, Raúl, el conserje de la escuela, salió del edificio administrativo con una pequeña bolsa en la mano. Al principio no pensé mucho en ello, pero me pareció extraño.
Raúl nunca era un hombre que destacara, siempre estaba en segundo plano, haciendo su trabajo sin llamar la atención. Sin embargo, esa tarde fue diferente. Justo después de verlo salir, vi a Eduardo caminando en la dirección opuesta, como si nada hubiera pasado. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien, que había más de lo que yo pensaba. No sabía qué exactamente, pero esa imagen de Raúl y Eduardo cruzándose en el pasillo me dejó con una sensación extraña. ¿Podrían estar conectados? ¿Cómo sería posible que un hombre tan invisible como Raúl estuviera involucrado en todo esto? Decidí investigar. Empecé a observar más de cerca a Eduardo y a Raúl. A menudo veía a Eduardo comportándose de manera extraña, como si estuviera esperando algo. No solo era su actitud tranquila, sino una especie de rutina que había adoptado. Se quedaba más tiempo en el autobús que los demás, se sentaba siempre en el mismo asiento, y a veces dejaba su mochila sobre el asiento durante unos segundos antes de bajarse. Esas pequeñas cosas no pasaban desapercibidas para mí. ¿Qué estaba haciendo? Finalmente, una tarde decidí hacer algo arriesgado. Esperé a que todos bajaran del autobús y me dirigí al asiento donde Eduardo siempre se sentaba. Pasé mi mano por debajo del asiento y, para mi sorpresa, encontré algo, un compartimento secreto, improvisado con cinta adhesiva. No había nada en ese momento, pero el compartimento estaba claramente diseñado para ocultar algo. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. ¿Eduardo estaba escondiendo drogas en el autobús? ¿Pero por qué nunca lo atraparon? El misterio se hacía más grande. No solo Eduardo estaba involucrado. Había algo más. Algo más grande. Fue entonces cuando me di cuenta de que la pieza que faltaba era Raúl, el conserje. Después de encontrar ese compartimento oculto en el autobús, no pude dejar de pensar en lo que significaba. ¿Qué estaba pasando aquí? No podía entender cómo Eduardo y Raúl estaban logrando burlar a todos, a la policía, a los profesores y hasta al director. A medida que lo pensaba más, me sentía como si estuviera a punto de descubrir algo grande, algo que nunca nadie había imaginado. Y lo peor de todo es que tenía miedo de lo que podría significar para mí. El siguiente paso fue observar a Raúl, el conserje, con más atención. Al principio, no tenía idea de qué tan involucrado estaba realmente. Sabía que tenía acceso a todo en la escuela, pero pensaba que simplemente era un hombre que cumplía con su trabajo sin que nadie prestara mucha atención a sus acciones. Sin embargo, ahora, después de lo que había encontrado en el autobús, me di cuenta de que Raúl estaba más cerca de lo que imaginaba. Durante días, lo seguí desde lejos. Siempre parecía estar en su oficina o haciendo trabajos de mantenimiento en los pasillos, pero nunca hacía ruido, nunca atraía miradas. Era la definición misma de invisibilidad. Los profesores lo saludaban amablemente, los estudiantes ni siquiera lo notaban, y siempre estaba allí, en su lugar, como un simple accesorio de la escuela. Sin embargo, con cada día que pasaba, me daba cuenta de que Raúl tenía una especie de control absoluto sobre la escuela. Y entonces fue cuando la verdad empezó a aparecer frente a mí, sin que pudiera detenerla. Una tarde, después de la escuela, decidí quedarme más tiempo. Había algo que me decía que si prestaba suficiente atención, encontraría algo que conectara a Raúl con Eduardo. Aquella tarde, después de que el último grupo de estudiantes se fue, vi algo que me heló la sangre. Vi a Raúl salir de la oficina del director, llevando una pequeña bolsa, igual que la vez que lo había visto antes. Pero esta vez, se detuvo frente a un armario en el pasillo y lo abrió. Pude ver que guardaba algo dentro, pero no lo que era. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad, intentando conectar todos los puntos. Raúl y Eduardo no eran solo compañeros, eran cómplices. Había algo que no estaba bien con la imagen que veía. Y lo peor de todo, estaba cada vez más convencido de que el verdadero cerebro detrás de todo el tráfico de drogas en la escuela no era Eduardo, sino Raúl. El siguiente día, me armé de valor y comencé a observar a Raúl con más detalle. Todo lo que hacía, cada paso que tomaba, parecía ser meticulosamente calculado. Se movía por la escuela con una calma que rayaba en lo inquietante. A veces, ayudaba a los profesores a cargar cajas o arreglaba cosas en los pasillos, pero siempre lo hacía sin llamar la atención. Lo peor es que nadie parecía sospechar de él. Los profesores, los estudiantes, incluso los policías,
Veían en Raúl un simple trabajador que solo quería pasar desapercibido. Pero yo ya sabía que eso era lo que Raúl quería, ser invisible. Durante una semana, seguí con mis observaciones. Me di cuenta de que cada mañana, Eduardo dejaba algo en el compartimento del autobús. Luego, en la noche, Raúl lo recogía. Pero la parte más intrigante de todo esto era lo que Raúl hacía después. En lugar de esconder las cosas en cualquier lugar, las llevaba directamente al edificio administrativo, justo a la oficina del director. Allí, con toda la seguridad del mundo, las guardaba en un compartimento oculto dentro de la oficina. Nadie, absolutamente nadie, pensaría en buscar allí. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo podían ser tan astutos? ¿Cómo podían burlar a todo el mundo con tanta facilidad? Raúl estaba jugando un juego mucho más grande de lo que cualquier persona en la escuela podía imaginar. Mientras todos pensaban que Eduardo era el líder, Raúl estaba en las sombras, manipulando todo desde atrás. Era como si hubiera creado un sistema perfecto, uno en el que todos, incluso la policía, caían en su trampa. Después de días de seguirlos, decidí acercarme a Eduardo. No sabía exactamente qué iba a decirle, pero la curiosidad me estaba matando. Así que, durante el receso, me acerqué a él mientras estaba sentado en las gradas del campo de fútbol, riéndose con algunos amigos. Esperé hasta que se fueron y con el corazón acelerado, me acerqué. Eduardo, necesito hablar contigo, le dije, intentando sonar más seguro de lo que realmente estaba. Me miró con esa sonrisa despreocupada que siempre tenía, como si nada en el mundo pudiera molestarlo. ¿Qué pasa?, preguntó con tono relajado. Sé lo que estás haciendo, le dije, mirando a su alrededor para asegurarme de que nadie nos escuchara. He visto cómo escondes las cosas en el autobús, el compartimento, y he visto a Raúl tomar las bolsas y llevarlas a la oficina del director. Su expresión cambió en un segundo. Durante un momento, se quedó en silencio, mirándome fijamente. Su sonrisa desapareció y fue reemplazada por una expresión seria, casi intimidante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de mantener la calma. «Tú crees que sabes algo», dijo, levantándose lentamente. «Eres gracioso, sabes, pero mira, mejor concéntrate en tus propios problemas». De repente, comenzó a reírse, esa risa que no era amistosa ni ligera, sino una carcajada que resonó en el campo como si hubiera contado el chiste más ridículo del mundo. «¿Tú crees que sabes algo?», repitió entre risas. «Eres gracioso». Me miró y, con una palmada en el hombro, se alejó, riendo como si mi curiosidad no fuera más que una broma. Me quedé allí, confundido y humillado, sin saber qué hacer. Tal vez, había entendido todo mal. O tal vez, Eduardo estaba tratando de despistarme. No podía estar seguro, pero algo dentro de mí me decía que había algo más. Unas horas después, mientras estaba terminando una clase, alguien a quien apenas conocía se acercó a mí y me dijo: «Luis, te está llamando en el baño del segundo piso». Dijo que es importante. Al principio, dudé. Mi instinto me decía que debía ignorarlo. Pero la curiosidad pudo más, y decidí ir. Caminé lentamente hasta el baño del segundo piso, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al abrir la puerta, el baño estaba vacío, y en el momento en que quise dar un paso atrás, la puerta se cerró de golpe. Me di la vuelta y allí, de pie frente a mí, estaba Raúl. No era el hombre amable y sonriente que todos conocían. Su rostro ahora estaba serio, incluso amenazante. Sus ojos, antes cansados e inofensivos, ahora estaban oscuros, casi crueles. «Sé lo que estás pensando», dijo con voz baja y tensa. «Te voy a dar un consejo, quédate callado. Aléjate de esto. No tienes idea de con quién te estás metiendo». Mi respiración se aceleró. Intenté hablar, pero mi voz salió temblorosa. «Solo tenía curiosidad», respondí. Me interrumpió antes de que pudiera terminar. «La curiosidad puede ser peligrosa», dijo con una leve sonrisa, pero no había rastro de humor en ella. «Si hablas, las drogas aparecerán mágicamente en tu casillero, y ya sabes lo que pasa después, ¿verdad? Te arrestan, tu familia se avergüenza de ti, tu vida se acaba». Un escalofrío recorrió mi espalda. No pude decir nada.
pero de alguna manera algo dentro de mí se rebeló contra su amenaza. «Y si sigues amenazándome, iré directo con el director», respondí, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba más de lo que esperaba. Raúl me miró fijamente, como si estuviera evaluando si mis palabras eran una amenaza real. Luego, apareció una leve sonrisa en su rostro, pero con un toque de desprecio. «¿Tú crees que Eduardo es el que controla esto?», dijo con calma. «¿Crees que él es el genio detrás de todo esto?». En ese momento, todo hizo clic en mi cabeza. Raúl no era solo un cómplice. Era el verdadero cerebro detrás del esquema. Eduardo solo era una distracción, el chico que todos veían, el que tenía la apariencia de ser el líder. Pero en realidad, Raúl estaba manejando todo desde las sombras, utilizando a Eduardo como una especie de pantalla. Nadie sospechaba de él, porque Raúl era invisible. Él había jugado el juego tan bien que había logrado engañar a todos. Me quedé allí, paralizado, mientras Raúl se alejaba con una sonrisa que me heló la sangre. Era él. El hombre invisible. El verdadero genio detrás de todo.